Baby, please don't cry. Baby, don't cry. Baby, please don't cry. My record sales, we got 6 million. Snoop got 4 million. Dog Pound got 3 million. And we keep going. That means we represent that many votes. If we can represent that many votes, we gotta let these politicians be scared of us. La verdadera historia de Tupac es mucho más importante, compleja y profunda de lo que ningún documental o película nos ha querido hacer creer. En este vídeo os demostraré cómo Tupac nos confirma en 3 entrevistas distintas que la verdadera razón por la que estaban creando polémica entre la costa oeste y la costa este era para despistar a la población y que no se enteraran de que Tupac iba a crear un partido político propio. Esta maniobra de distracción para confundir a la población fue organizada y llevada a cabo simultáneamente por todos los medios de comunicación de masas, para que la verdad nunca saliera a la luz. Tupac ingresó en prisión 8 meses por tocarle las nalgas sin consentimiento a una chica, la misma chica que le hizo una felación en medio de la discoteca, delante de muchísima gente, horas antes de irse al hotel. Esta chica fue contratada para seducir a Tupac y conseguir que la llevara a algún lugar privado donde pasara algunas horas y así poder acusarlo de abuso sexual con un mínimo de credibilidad. Como carecían de pruebas porque era una denuncia falsa, lo condenaron por tocarle las nalgas a la fuerza, a 8 meses de prisión. Shot 5 times in jail for a crime I didn't commit, while every other black person, I mean whoever, they was fucking babies in the ass or killing bitches and cutting them in 50 pieces. These niggas got support. I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times, and I'm getting raped in jail, wompty, wompty, they just say anything to assassinate my character. Tupac nos decía, me están acusando de un delito que no cometí, trataron de asesinarme y están haciendo todo lo posible para destruir mi imagen pública. Pero en cambio están apoyando a otros negros que son pedófilos y asesinos, haciendo referencia a los miembros de las distintas logias Illuminati que violan a los niños en los rituales y descuartizan a las mujeres en los sacrificios humanos. Porque Tupac sabía que los que le tendieron una trampa para asesinarlo en 1994 habían sido los Illuminati, pero utilizaron a Biggie y a Puffy Combs como cebo. Only they can answer that question. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew, you know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him. Tupac era muy amigo de Biggie y le ayudó a crecer como artista cuando Biggie aún no era conocido. Por eso le dolió tanto cuando aceptaron el trato que les ofrecieron los Illuminati. Pero Tupac sabía que Biggie en el fondo no era malvado, simplemente se había dejado seducir por el poder y el dinero, y eso lo confirma en esta entrevista cuando le preguntaron por Biggie. And I feel as though he wronged you. You got out of hand and you wronged me. You got seduced by the power, not because he's an evil person, but because money is evil if it's not handled right. If you lose your composure, you can do anything. And fear got stronger than love, and niggas did things that they know they weren't supposed to do. Tupac sabía perfectamente que Biggie y Puffy Combs eran los peones que habían utilizado para tenderle una trampa y matarlo, con la seguridad de que nunca relacionarían el asesinato con el gobierno y mucho menos con los Illuminati, que dirigen todos los ámbitos institucionales importantes. Así que Pac comenzó a preparar el movimiento social más poderoso posible para poder cambiar este sistema corrupto, y eso significaba aprender el funcionamiento de los gobiernos. We got organization because we peak game, and it's not the mob really that we seeing, it's really the government. They the biggest mob. That's who we study, governments. Tupac comprendió que la mejor forma de cambiar el sistema era jugando a su juego y cambiarlo desde dentro. Para ello, comenzó a leer libros que le permitieron saber más sobre los movimientos sociales a nivel político, y así aprender a cómo influenciar masivamente a la población. All the time. I'm really into books. I'm into the part. Right now, I'm into Mastering the Art of War, The Art of War. I just found all these new books. Thoughts of a General, How to Win an Argument Every Time, The Buying of a President. Y ya lo veis, no solamente leía libros para aprender a crear generales o construir países, sino que también leía para aprender a argumentar, y así aprender a tener la capacidad de influenciar a más personas gracias a sus razonamientos. What's that book I got? The Russian guy? Stalin. Stalin, I got that. Christopher Darden book.
You'll never work again in Hollywood, whatever that is, when they talk about people that slept together. I was reading that. A lot of different things, but mostly shit on what built generals and what made countries. Cuando Tupac adquirió el conocimiento necesario para organizar un movimiento social, aprendió que debía utilizar las distintas vías para informar a la población, diferenciando la información que utilizaría para influir en el ámbito político de la información que se transmitiría a través de su música, y para eso elaboró un plan perfectamente estudiado. Él ya nos dice que el plan tiene muchos más puntos de lo que los negros alcanzan a ver, porque esta entrevista que os pondré a continuación debéis de entenderla en el contexto en el cual se desarrolla, porque en esta misma entrevista es en la que promete que va a crear un partido político propio. Por eso hace como si el tema de los Illuminati solamente fuera una estrategia que llevan a cabo para mantenernos inseguros y mantener nuestra autoestima baja, cuando claramente él sabía que era mucho más que eso. Next shit is called Illuminati, because that's really what the Illuminati's on. That's why I put the K to it. Right. I wanted, the niggas is telling me about this Illuminati shit while I'm in jail, right? Like, dollars. Right. That's another way to keep your self-esteem low. That's another way to keep you unconfident. Right. And I'm putting the K because I'm killing that Illuminati shit. Trust me, if these motherfuckers wanted to kill you, why the fuck they gonna tell Farrakhan? Why they gonna tell the Nation of Islam? Why they gonna tell this nigga in jail about the plan? How did he know? Right. How did it leak to him? Who told him? Who told him? The Pope? Who? Because they like the Pope and the money. Oh, come on, man. Get the fuck out of here. You so thinking about the money, you're not getting the motherfucking money. Get the money, nigga. I don't give a fuck who face on there. Gracias al conocimiento adquirido mediante sus amigos en la cárcel, Tupac era capaz de razonar que si le pegaron 2 tiros en la cabeza a Kennedy por atreverse a hablar de las sociedades secretas que gobiernan mediante pactos secretos los países, él no podría hablar de los Illuminati abiertamente sin que lo asesinaran también. Así que, para poder crear un partido político propio, fingiría respecto al conocimiento que tenía de los Illuminati, y la verdad sobre ellos la cantaría. You know what I thought when I was in jail? What fucked me up, what turned me like this, is I was like, no politicians is even getting at us. Even though I represent 5 million fucking shares, and no politicians even checking for it. They're not even sending us nothing, trying to make us. They're not even thinking of it. And in business, you know, if you want to fuck with somebody, you know, you try to. They're not even looking at us like that. That means we ain't a threat. Right. But by the next election, I promise. By the next election, I promise, I'm gonna be sitting across from all the candidates. I bet you. You know how I be making it? I promise you. I'm not even gonna be. I'm gonna be so far from where I am now in 4 years. God willing, I'm alive. It's on. I guarantee you, we will have our own political party, and it won't be just for black people. It's gonna be for Mexicans. It's gonna be for Mexicans. It's gonna be for black people. It's gonna be for Armenians. I don't give a fuck. All you lost tribe motherfuckers right now. We need to have our own political party because we all have the same motherfucking problem. We built this nation. Tupac prometió crear un partido político propio para unir a los pobres de todas las razas, y eso era lo que realmente preocupaba a los políticos que eran miembros de las distintas logias Illuminati. Si Tupac se postulaba para presidente de los Estados Unidos, sabían que había muchas posibilidades de que ganara. Por eso organizaron su asesinato. Ahora comprenderéis mejor el porqué cuando Obama pregunta ¿y dónde están Biggie y Tupac? Todos los ricos se ríen y aplauden, incluido Trump, que está sentado ahí en medio y está sintiendo con la cabeza. Porque todos ellos saben perfectamente que si no hubieran organizado el asesinato de Tupac para impedirle presentarse a las elecciones, el que estaría dando ese discurso en lugar de Obama sería Pac. What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Y nos han generado primado negativo con la posibilidad de que Tupac fuera presidente. Prestar atención cómo el presidente de los Estados Unidos en Scary Movie 4 dice: sí, ya sé, es esa sensación de que algo no anda bien, justo antes de escuchar la canción de Tupac. Es una intuición que tengo desde que sé lo de los extraterrestres. Algo no anda bien. Sí, ya sé. Es esa sensación de que algo no anda bien. ¿Qué es eso? Una cinta de Tupac, señor. Hola, Eyes on Me. Vaya como me mola ese rollo. Gracias, señor, se lo agradezco. Y cuando el guardaespaldas le permite al presidente escuchar la canción de Tupac, All Eyes on Me, dice: todos los ojos sobre mí, vaya, cómo me mola este rollo.
haciendo referencia como Tupac en la canción a que los Illuminati le estaban vigilando, y eso le gusta al presidente. Y no hace falta que os recuerde que en la canción All Eyes on Me Tupac canta que su principal objetivo es ser un alcalde bien pagado, pero a continuación te dice, el juego está más afilado que una puta hoja de afeitar. Así que no solamente se partían el culo riéndose de Tupac y de que tuviera el valor de intentar crear un partido político, sino que también se ríen de haber conseguido que la gente se creyera que era una guerra entre Biggie y Tupac, por las ventas, cuando Tupac vendía muchísimos más discos que Biggie. I'm not the god of hip hop, but what we do on the West Coast, I sold 5 million in 2 months. Biggie album been out 2 years. He's barely touching 2 million. This nigga done had 50 remixes, 1,000. He got everybody in New York in his videos and still barely touching 2 million. I've been out 2 months. My shit sold 5 million with 2 videos out. I'm just starting. These niggas can't touch us. They can't. They can't. Really, it's funny. Trataron de hacernos creer mediante los medios de comunicación de masas que había una guerra entre la costa oeste y la costa este, porque Biggie y Pac estaban enfrentados por la rivalidad en la venta de los discos. Pero todo era una farsa, porque en realidad Pac solamente estaba enfadado por la traición de Puffy y Biggie, que le habían tendido una trampa porque se habían vendido a los Illuminati. Por eso, en la parte de atrás del disco Illuminati está dibujado Biggie, con la nariz de cerdo y con el gorro que pone Pig, porque era un cerdo traidor. Y Puffy está dibujado con un tutú, simbolizando que es una zorra que baila el son de lo que le mandan los Illuminati. Y Dre está dibujado con los labios pintados, a 4 patas y mientras se lo están follando, representando que también se había vendido. Por eso Pac hizo canciones contra todos ellos, Puffy, Biggie, Nas, Dre, Jay-Z, porque todos trabajaban para los Illuminati. Y lo de los labios pintados de Dre, y que es una marioneta, lo pudimos ver en el temazo DCE, cuando pone las fotos de Dre y dice que se pinta los labios. Por esa razón, cuando Tupac representa así a Dre y a Puffy, no solamente era por el simbolismo de que se habían vendido, sino que representa el conocimiento que había adquirido de las orgías llevadas a cabo por los Illuminati, en las cuales Tupac se había negado a participar. But I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I'm saying there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies. And it is. So when I mentioned that about it marrying itself on to hip-hop, they said, well, can you prove it? Yeah. Go back and go online and read where Tupac said he was asked by Quincy Jones to fuck him in the ass. When Tupac said no, that's when Tupac was marked for death. Tupac se había negado demasiadas veces a obedecer a los Illuminati, al contrario que Snoop Dogg, que trabaja para ellos. Lo pudimos comprobar en 2017, cuando Snoop se puso encima ese poncho de pentagramas invertidos para generarnos primado negativo en la celebración conmemorativa de la entrada de Tupac en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero, a pesar de todas estas pruebas, los Illuminati conocen tan bien nuestros procesos cognitivos que al influenciarnos tanto mediante los medios de comunicación de masas, han conseguido que la mayor parte de la población no conozca la verdad. Por eso, la mayor parte de la población no le ha dado importancia a las canciones en las que Tupac habla sobre la reencarnación y sobre los Illuminati. De hecho, fui el primero en subtitularlas al castellano. Nadie en todo el mundo le había prestado atención a la letra de la canción Illuminati ni a la letra de la canción Reincarnation, y mucho menos a su significado. Y lo que debéis de tener en cuenta es que estas dos canciones no aparecieron en ningún álbum de la época, y concretamente la de Illuminati era el tema principal del álbum de Don Illuminati, y los Illuminati prohibieron publicarla en ese álbum, por lo que la canción tuvo que ser liberada de forma aislada mucho tiempo después. Y la razón de que Tupac se hiciera llamar Machiavelli es porque Nicolás Maquiavelo, el filósofo político italiano considerado padre de la ciencia política moderna, comprendía el poder que residía en la población. De ahí salió su famosa frase: es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. De hecho, Nicolás Maquiavelo siempre luchó contra las familias reales desde dentro de las instituciones, para conseguir lograr una república, lo que le supuso que lo apresaran y lo torturaran en 1512 por pertenecer a una conspiración contra los Medici. Entonces, todas las pruebas de que el asesinato de Tupac fue organizado por la policía de Los Ángeles, bajo las órdenes de las logias Illuminati, están en el documental Tupac, asesinato, conspiración o venganza. En ese documental está la confesión del guardaespaldas de Tupac, Michael Moore, donde nos explica cómo Reggie Wright era el jefe de la compañía de seguridad que se encargaba de proteger a todos los miembros de Death Row, y cómo dio la orden a todos los guardaespaldas de no llevar armas aquel día en concreto, para que no pudieran proteger a Tupac. Y en ese mismo documental también nos enseñan los papeles que demuestran que Reggie Wright Jr. podía ocuparse de los testigos y de los acuerdos financieros de Suge Knight, con lo cual
Reggie era el jefe de Suge Knight. Reggie había sido policía en Compton antes de montar la compañía de seguridad, y el padre de Reggie Wright era teniente de la policía de Compton en activo en Los Ángeles. De hecho, casualmente, el padre de Reggie Wright fue uno de los encargados de llevar a cabo la investigación del asesinato de Tupac. A pesar de ser evidente el grave conflicto de intereses de que el teniente de la policía de Compton fuera uno de los encargados de la investigación, siendo el padre de uno de los principales sospechosos de organizar el asesinato. Todo esto se ocultó generando una cortina de humo, planificando la pelea de Tupac con Orlando Anderson en Las Vegas, que quedara grabada y así poder decir que el asesinato de Tupac era debido a una guerra entre bandas rivales. Ni que decir tiene que a Michael Moore lo asesinaron el 31 de julio de 2013, por haberse atrevido a contar la verdad sobre Reggie. ¿Y cómo le impidió proteger a Tupac aquel día? Porque Michael Moore se negó a ir desarmado. Y para alejarlo de Tupac, Reggie lo envió al Club 662 de Suge Knight aquel día. También podéis confirmar que Suge trabaja para los Illuminati en esta entrevista que subtitulé, donde un testigo que estuvo en la organización del asesinato de Biggie cuenta cómo Suge preparó el asesinato y cómo deshacerse de las pruebas, y así que pareciera toda una guerra de bandas causada por la rivalidad entre Biggie y Pac por la venta de discos. Así que el asesinato de Pac fue por razones mucho más complejas y profundas, como la capacidad de Pac de hacer comprender a los jóvenes que el verdadero poder no reside en las armas, sino que reside en los libros y el razonamiento. The day I got out of jail, it was a motherfucking problem to be where the fuck you was from. The day I stepped out, that's power. I want these little niggas to see that. I didn't get that power from guns because there's no guns in jail. I got that power from books. And from thinking and by strategizing. That's what I want little niggas to see. Debemos aprender de la historia de Tupac. Él nos demostró que lo que más le duele a las familias ricas que dirigen este sistema corrupto es que aprendamos a utilizar las mismas herramientas políticas que crearon para manipularnos. Tupac comprendió su juego y era capaz de razonar que si te niegas a jugar, jamás ganarás la partida. Raps, the other guy who raps, now he's a, model. I like to bring Tupac and Snoop up. Real quick, I forgot to introduce one of our artists, a 17-year-old R&B sensation, Danny Boy. Down in front. How y'all doing out there? We just want y'all to know at Death Row, we appreciate everything y'all doing for us. My record sales, we got 6 million. Snoop got 4 million. Dog Pound got 3 million. And we keep going. That means we represent that many votes. If we can represent that many votes, we gotta let these politicians be scared of us. Por eso enfatizo tanto siempre en que comprendáis que los Illuminati elaboraron las leyes que regulan la validez de los votos en las elecciones de los partidos políticos, y las crearon para que tengan validez los votos aunque voten muy pocas personas. Por eso debemos actuar con inteligencia, utilizar nuestro voto para generar un desequilibrio de poder votando a los partidos políticos más alejados de las familias reales. Porque si no votamos, siempre ganarán los partidos más conservadores, que están financiados por los ricos, porque ellos tienen la mayor parte del dinero. Y por tanto, tienen mucha más influencia gracias a los medios de comunicación de masas, y su capacidad de sobornar a la población es mucho mayor. Así que siempre tendrán a gente que les vote incondicionalmente. Pac entendió esto e hizo todo lo posible por cambiar el sistema desde dentro, porque al igual que nosotros, él tenía mucha empatía y sabía con seguridad que el problema no es que no hubiera dinero para todos. El verdadero problema es que la mayor parte del dinero lo acumulan unas pocas familias para impedirnos avanzar hacia un sistema más ético, equilibrado y justo. Por esa misma razón, Tupac no se rindió nunca, porque sabía que teníamos una oportunidad. See, an opportunity is overthrow the government y'all got right now, which is Bad Boy and Nas and all that bullshit, and we will bring a new government here that will feed every person in New York. Tupac ha sido y seguirá siendo una fuente de energía positiva y de inspiración para muchos de nosotros. Así que recordad, en esos momentos en los cuales estéis tristes, en esos días de baja vibración en los cuales no creáis posible que podamos lograr un mundo mejor, que sí que existieron buenas personas como Tupac, que renunciaron a una vida de lujos y comodidades, simplemente para ayudar a los pobres a vivir una vida mejor. Only wish to breathe.
seed, I explode into a million seeds. Y'all remember me, legendary, live eternally. Bury me in pieces cause they fear reincarnation. Niggas screaming peace cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of rating, equipment in place. Blast me but never ask me to live it out. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now I'm worldwide. Niggas gossip like girls, they hide. No offense to Nas, but this whole fucking world is mine. Even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. I inhale strong weed to release the stress. Deliver the bomb shit from the east to west. Efficiently, I delete and flee. The art of war, live a sucker free. Get with me, nigga. I inhale strong weed to release the stress. Deliver the bomb shit from the east to west. Efficiently, I delete and flee. The art of war, live a sucker free. Get with me.